Gracias, Norita. Qué excelente introducción. Realmente que coincidimos, Norita, con el gusto de ese canto. Para mí ha sido una bendición escucharlo a raíz del testimonio de ellos. Estos muchachos son mexicanos, se llaman Majo y Dan. Ese es el nombre artístico. Y ellos, recién casados, cuentan en su testimonio que fueron diagnosticados como infértiles, totales, infértiles. Y justamente como decían ahorita, empezaron a dedicarse a su trabajo, producción de música, discos, ¿verdad? Etcétera. Y en un momento ella sintió de parte del Señor que tenía que parar, que estaba haciendo por él algunas cosas para él, pero no se estaba relacionando con él ni estaba teniendo intimidad con él. Entonces descansó y decidió tomarse el tiempo que ella siempre tenía con el Señor. A la semana de haber tomado esta decisión, recibe la noticia de que va a ser mamá. Es un testimonio precioso el de estos muchachos y a mí me encanta la música de los jóvenes, les cuento, a mí me encanta escuchar música de las nuevas generaciones porque puedo ver a un Dios. Ellos recibieron esta bendición de parte del Señor y es bello ver cómo el Señor actúa. También estaba recordando la historia de Marcos Vidal. Marcos Vidal, que es uno de mis cantantes favoritos, ya lo he dicho, cuando era joven, adolescente, venía de un campamento y cayó desplomado. Cuando lo llevaron al médico no encontraban diagnóstico, se paralizó, no tenía control del habla, de su cuerpo en absoluto. Tuvo que volver a empezar desde el hablar, movilizarse, bueno, al punto que logró recuperarse, según el testimonio que él cuenta, pero en su mano derecha le quedó como una secuela, ¿verdad? Y de repente se le mueve y cuando ocasionalmente en conciertos le ha sucedido que su mano derecha tiembla y él no lo puede controlar, ¿verdad? Y es un testimonio bonito como él narra esta situación en su vida. Yo sigo a Lupo Vidal, que es el hijo de Marco Vidal. Este muchacho, al igual que Marco Vidal, heredó la música, la alabanza, el componer poéticamente como su padre, y es un muchacho excepcional. Y también, al nacer, su mamá tuvo un trabajo de parto de 12 horas y esto hizo que el médico cometiera un error y al salir el niño dañó el hemisferio izquierdo de su cerebro, lo que afectó la movilidad de sus extremidades del lado derecho. Y al igual que su padre, su mano derecha se debilitó y no tiene la misma fuerza ni el mismo grosor que su mano izquierda, pero aún así, él es músico, él compone, él toca instrumentos de viento. Así que un testimonio bello de una herencia inesperada. Y este es el tema del día de hoy, herencia inesperada. Así que vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo hablará a nuestros corazones y a nuestro entendimiento. Yo te pido que nos ayudes a estar atentos y a ser personas que escuchen esa voz apacible que hoy tiene algo especial para cada uno de los corazones aquí presentes y de aquellos que escucharán, Señor, este mensaje. Sé tú en mí, Señor, y que tu gloria se manifieste. En el nombre de Jesús, amén. Pues les acabo de contar estos testimonios y quiero contarles algo muy parecido que me sucedió a mí. Yo tuve a mis hijos por la gracia del Señor, pero yo tuve siempre amenazas de aborto. Tuve 4 embarazos, 2 perdidos y 2 que logré gracias al Señor, mis muchachos, todos con amenaza de aborto. Y esto se debe a una condición, ¿verdad?, que he padecido, que es el hipotiroidismo. Y recuerdo que cuando yo salí embarazada, o mejor dicho, cuando nació Débora María, cuando nació Leo, yo estaba muy feliz, agradecida con el Señor y por sobre todo convencida que eso no lo iban a heredar mis hijos. Yo estaba muy agradecida con el Señor porque a la semana de haber nacido se hacen sus exámenes de tiroides y salen completamente sanos. Así que yo le di gracias al Señor y me mantuve por muchos años con ese gozo y esa tranquilidad, esa fe, esa paz de que mis hijos estaban bien. Pero a los 16 años, Débora María presenta y es diagnosticada con hipotiroidismo. ¿Y qué pasó?
Me inundó la tristeza, sí. Me invadió la sorpresa, sí. Porque yo estaba confiada, tranquila, segura de que ninguno de mis hijos iba a heredar esa condición que yo tenía. Y claro, surgieron pensamientos tales como los que aparecen en San Juan 9:1. Así que yo quiero que me acompañen a la palabra del Señor porque yo experimenté lo que aquí, lo que aquí se dice. Dice el capítulo 9, versículo 1 de San Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y quiero resaltar la palabra vio, porque en ese tiempo Jesús vio, no pasó desapercibido ese ciego. Jesús lo vio. Y saben, hay algo muy importante en esto. Jesús sigue viendo, nos sigue viendo a cada uno de nosotros. Luego dice el verso 2, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y esta fue una de las preguntas que resonaba en mi mente cuando recién le sucedió a Débora María, o recién recibió Débora María su diagnóstico. Surgió en mí un dolor profundo, surgió en mí la pregunta, Señor, ¿y esto es lo que yo le voy a heredar a mi hija? Y recuerdo que siempre me han dicho, es que es idéntica a usted. Las excompañeras de colegio, oíme, es tu retrato. Casi todo el mundo dice que Débora María es mi retrato, ¿verdad? Y yo así, henchida, ¿verdad? Orgullosa de mi muchacha y de que ella se parezca a la mamá. Y heredó muchas cosas y muchas habilidades que yo tengo. Pero cuando yo vi que también había heredado esto, crean lo que yo me sentí y me cuestioné qué había pasado, qué hice mal. Señor, ¿por qué no lo detecté antes? ¿Por qué no me fijé si son las mismas circunstancias que yo he vivido? Y en medio de ese dolor y en medio de esa confrontación, el Señor tan bello y en mis tiempos con Él, me llevó al Salmo 127 atrás. Así que vamos a ese Salmo para que veamos qué fue lo que el Señor me dijo y que yo deseo con todo mi corazón que esta tarde pongamos atención a la voz del Señor, porque Él dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Señor me decía, herencia, medita en la palabra herencia. Y yo, sí, Señor, gracias, porque mis hijos son herencia, herencia que tú me has dado. Sí, pero ¿cómo se logra una herencia? Y ahí fue donde el Señor me confrontó y me llenó de gozo y de ánimo. La herencia que uno recibe normalmente y generalmente, y así debe ser, viene de alguien más, alguien que lo soñó, alguien que lo pensó, lo trabajó, lo planeó, lo logró y lo dio. Y esto es lo que sucedió con el Señor y mis hijos, esto es lo que sucede con el Señor y sus hijos. Los hijos de ustedes, nietos, mis hijos, son una herencia que Dios trabajó. Él lo planeó, Él lo elaboró, Él lo pensó, lo soñó y lo hizo vida. Y esto es lo bello de esta situación. Y el Señor me da ese consuelo. Con todas sus circunstancias, con todas las cosas que están viviendo, con todo son mi herencia. Y cuando yo seguía leyendo este Salmo 27, perdón, el Salmo, el Señor me decía, vámonos ahora al Salmo 139, al versículo 13. El Señor me decía, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Señor me estaba diciendo, yo lo hice, yo la hice, yo te hice a vos y yo hice a cada uno de aquellos que me siguen. Y a mí me impactó mucho porque el salmista dice en el verso 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y el Señor me decía, Vilma, maravillate, porque tus hijos, con circunstancias, con condiciones, con su carácter, con su forma de ser, son maravillosos porque son mi creación.
no sos vos, no es tu ADN el que influyó, no es hora de echarte culpas. Y a mí eso, créanlo, que me llenó, porque el Señor me decía, yo puse mi sello de calidad en ellos, indistintamente de sus fortalezas, de sus debilidades, de las situaciones de vida que están enfrentando. Y yo me gocé y yo me llené y yo le decía, Señor, gracias, porque tú los creaste, porque tú nos creaste. Normalmente vemos estos versículos viéndonos a nosotros. Y el Señor me enseñó a leerlos pensando en mis hijos también, pero de una forma diferente. Luego, el Señor me decía, vos sos la madre, Oman es el padre y yo lo decidí y está bien, porque el hecho de haber heredado algo malo a mí me hacía sentir muy mal. Y él me decía, Dilma, está bien, y las circunstancias que han rodeado la vida de sus hijos. Yo no sé qué situaciones estarán viviendo, si son problemas de salud, problemas físicos, de conducta, de malas decisiones, de golpes en sus vidas, de heridas profundas, errores, injusticias, no sé cuáles serán las situaciones que tal vez sus hijos o personas que ustedes aman, sobrinos, nietos, ¿verdad? Parientes cercanos que amen, estén viviendo esas situaciones. Son parte del entretejido del Señor. Y yo quiero que veamos el verso 15. Permítame un momento. Discúlpenme un momentito. El verso 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y esa palabra es preciosa, entretejido. Cada uno de nosotros, nuestros hijos, han sido entretejidos en las manos del Señor. Y eso a mí me daba una alegría tremenda. Y miren el verso 16, se lo voy a leer en la versión NBI. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Miren lo que yo empecé a leerlo de manera diferente. Tus ojos, Señor, vieron el cuerpo de mi hija en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro acerca de ella. Todos sus días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Así que todas estas circunstancias y estas situaciones difíciles me ayudaron primero a despojarme de la culpa. Segundo, que toda vida creada por el Señor tiene un precioso propósito. Que todas esas circunstancias que están rodeando a su familiar, a su hijo, póngale el nombre que quiera, tienen un propósito profundo y precioso. Pero para alcanzarlo van a haber obstáculos, van a haber situaciones difíciles que de la mano del Señor tenemos que afrontar con gozo, porque Él se va a glorificar. Y a esto quiero llegar en el último punto que les quiero mencionar. Hay que instruir a nuestros hijos o a esas personas que amamos en el camino del Señor, en el conocer al Señor, no importa la edad que tengan, pero el deber de cada uno de nosotros es instruirlos, enseñarles que hay un Dios que está ahí, que Él nos creó para alabanza de su nombre. Y quiero que vayamos a Efesios 2:10. Dice la palabra del Señor, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Mire qué lindo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El verso 16 del Salmo 139 decía que habían días que ya estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Ya Dios había diseñado todo. Y podríamos decir, entonces las cosas malas también estaban diseñadas. Pues en este mundo vamos a padecer. La gran diferencia es que si padecemos con Dios, Dios saca frutos preciosos de eso.
y se vuelven ganancia para nuestras vidas y ganancia para la vida de nuestros hijos. Es por eso tan importante que heredemos al Señor, que heredemos su palabra y heredemos el anhelo en los corazones de vivir para Él, de recordar que somos su obra y que nos creó para Él, para alabanza de su nombre. Y en mi mente resonaba el versículo 3 de Juan 9, así que vámonos para San Juan 9, para donde empezamos. Dice el versículo 3, después de que los discípulos le habían preguntado, ¿nació ciego este porque pecó su padre o porque pecó él, sus padres o él? Entonces miren lo que dice el verso 3, cómo Jesús responde de manera tan preciosa y de una manera que es la manera que nosotros debemos de tomar conciencia y desear esto. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las circunstancias que están viviendo nuestros hijos, las circunstancias que vivimos nosotros, ayudan para que el Señor se manifieste y sea glorificado. Así que yo les animo a que nos despojemos de culpas, a que recordemos que la vida de nuestros hijos, indistintamente de sus fortalezas, debilidades, ya sean físicas, de carácter, todos ellos tienen un propósito profundo en el Señor y que debemos heredarles lo mejor, lo más valioso, y es el conocimiento de nuestro Dios. Yo le digo al Señor, mi vida, Señor, es para usted. Yo no puedo huir de usted. Yo le quiero obedecer siempre. Y es mi anhelo que mis hijos le amen primero, le sigan y le obedezcan. Indistintamente de las cosas que tengan que estar viviendo, yo sé que con Él esos obstáculos se superan para cumplir ese propósito. Así que vamos a orar y vamos a entregar al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias porque fuimos creados por ti. Hoy nos has hablado con certeza, con ese poder que tú tienes, de que tú nos formaste a cada uno de nosotros. Y que si hay circunstancias difíciles rodeando, Señor, a esa herencia preciosa que tú nos diste, si hay circunstancias duras y luchas que nuestros hijos tienen, podemos estar confiados. Entretejiste sus vidas, tú planeaste sus días y sabemos, Señor, que cosas maravillosas surgirán a raíz, Señor, de que tú estás con ellos, de que tú estás con nosotros. Permítenos, Señor, tener un corazón deseoso de conocerte, de obedecerte y de heredar a los nuestros lo mejor que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, yo te quiero pedir por cada una de las personas que están aquí presentes, por las necesidades que tienen, Señor, en sus familias, por esas situaciones de vida con sus hijos, sobrinos o nietos, Señor, o personas que se aman, Señor, para que seas tú llenando los corazones de esperanza, de convicción, que tú eres Dios hacedor de maravillas, que tú transformas el corazón y la mente del hombre y que vamos a salir victoriosos, Señor, triunfantes en medio de las circunstancias difíciles. Te doy gracias por lo bueno que eres, por ser mi Señor y Salvador, porque tú, Señor, te esmeras en cuidarnos a cada uno de nosotros y porque también te esmeras en responder y dar salida, Señor, a las situaciones difíciles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.